Las Fuerzas Armadas han desplegado un fuerte operativo especial para garantizar la seguridad a los más cercanos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Exactamente 10 días después del ataque a la camioneta en la que viajaba su nieta, fue atacado a tiros el escolta encargado de la seguridad del hijo del mandatario. ¿Qué hay detrás de estas agresiones que se van acercando cada vez más al morenista y cuyo impacto ya ha llegado a Palacio Nacional a oídos de la presidenta de México? Pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información. Sobre el ataque a la camioneta donde viajaba la nieta de Rocha, dijeron que se trató de un intento de robo del vehículo, a pesar de que los presuntos asaltantes iban fuertemente armados. Pero ¿qué dijeron las autoridades sinaloenses sobre este nuevo episodio, que ha tocado a la puerta de uno de los hijos del gobernador? ¿A qué grupo delictivo le adjudicaron el ataque? Te adelanto algo, no es solo la familia del gobernador la que ha sido testigo de la violencia. En las últimas horas, los delincuentes también tocaron la puerta de los policías de Aguaruto y Escuinapa. En los próximos videos te platicaré sobre lo que está pasando en Sinaloa en estos precisos instantes y del papel que han tomado las Fuerzas Armadas en este nuevo episodio de violencia. El caso más reciente que se acercó al círculo del gobernador ocurrió la mañana de este 3 de octubre, con el secuestro de un agente de la Policía Estatal Preventiva. Según sus compañeros, el agente trabajaba como escolta asignado a uno de los hijos del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. De acuerdo con medios locales, testigos y policías, el agente fue secuestrado en su domicilio al sur de Culiacán. Allí, un grupo armado conformado por alrededor de 5 delincuentes irrumpió en el lugar y se lo llevó por la fuerza en la cajuela de un vehículo. El policía fue identificado como Alexander, de aproximadamente 26 años de edad. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que se trataba de un elemento activo de la Dirección de Servicios de Protección y precisó que ese día estaba descansando. El secuestro fue reportado a los números de emergencia minutos después de las 10:30 de la mañana, tras lo cual fue hecho un operativo conformado por elementos municipales, estatales y federales, además de que fue activado el Código Rojo, que es un mecanismo de respuesta de seguridad ante situaciones de alto riesgo. En el despliegue participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y agentes de la Fiscalía Sinaloense. Las corporaciones establecieron un cerco en diversos puntos del sur y centro de Culiacán, con el propósito de ubicar el vehículo en el que se habían llevado a la gente. Durante las primeras horas posteriores al secuestro, las autoridades mantuvieron comunicación constante con el Centro de Comando y Control y con unidades operativas que patrullaban las principales vías del municipio, además que fueron instalados filtros en accesos y salidas de la ciudad. Medios locales coincidieron en que la reacción de las autoridades fue rápida. Para entonces, las autoridades ya habían confirmado el secuestro y tenían un as bajo la manga. El agente portaba consigo un dispositivo GPS que permitiría a las autoridades conocer su ubicación exacta. Me encuentro en la sindicatura de Aguaruto, donde alrededor de las 9 de la noche de este jueves fueron atacadas cuatro personas, entre ellas un policía activo de quien extraoficialmente se habla que es de la ayudantía en gobierno del estado. Antes de continuar con lo ocurrido a la escolta, debo de hacer una pausa, debido a que no se trató de la única agresión cometida contra agentes en el estado. La noche del 2 de octubre, en la sindicatura de Aguaruto, ocurrió un ataque armado en una cancha de voleibol donde un agente estatal fue asesinado y 3 personas más resultaron heridas. En esa ocasión, alrededor de las 8 de la noche con 15 minutos, un grupo de sicarios llegó a las canchas a bordo de un vehículo y tras bajar, abrió fuego contra las personas que se encontraban reunidas. En las canchas había varios hombres, entre ellos agentes activos y ex elementos de corporaciones de seguridad. De hecho, el asesinado era un agente activo de la Policía Estatal Preventiva asignado al cuidado de un edificio de gobierno. En tanto, uno de los 3 lesionados fue identificado como el padre del agente fallecido, quien también trabajó en corporaciones de seguridad, mientras que los otros 2 también fueron identificados como ex agentes estatales. Este 4 de octubre, el secretario de Salud, Cuitláhuac González, informó que los 3 se encontraban fuera de peligro, aunque todavía bajo observación médica. El lugar del ataque fue fuertemente resguardado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva. Al día siguiente de la agresión, este 3 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lamentó públicamente el fallecimiento del agente estatal a través de esta esquela difundida en diversos medios.
En mi último video te platiqué de otro ataque a la policía de Escuinapa, también en Sinaloa. Esa agresión ocurrió durante la madrugada del 2 de octubre cuando, según reportes oficiales, alrededor de las 3 de la madrugada, delincuentes arrojaron explosivos mediante drones al inmueble, los cuales dañaron el gimnasio y la cocina sin que resultaran personas lesionadas. Al respecto, el alcalde Víctor Manuel Díaz Cimental reconoció la urgencia de reforzar la seguridad del municipio y pidió a la población mantener la calma. ¡Otra! No, hombre. Otro ataque con explosivos fue ocurrido también la noche del 2 de octubre, aunque en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán. Vía redes sociales, pobladores compartieron imágenes de una serie de estruendos, destellos y humo alrededor de las 10:30 de la noche. Según los primeros informes, se trató de un posible enfrentamiento y uso de explosivos entre grupos delictivos rivales, aunque sin confirmar personas fallecidas o lesionadas. Lo que sí han confirmado las autoridades es el costo que la violencia ha tenido en territorio sinaloense. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, desde que inició la guerra de facciones del cártel de Sinaloa, 1,763 familias han abandonado sus hogares para huir de la violencia a otros sitios más seguros. Sin embargo, tan solo en Culiacán suman 652 familias, la mayoría proveniente de la zona rural del municipio, principalmente del sector de Tepuche, justo donde ocurrió la explosión del pasado 2 de octubre. ¡Otra! No, hombre. La violencia que se experimenta en Sinaloa cada vez toma rasgos similares a lo que se vivía hace apenas unos meses en Zacatecas, principalmente por encabezar la lista de policías atacados, así como por la gran cantidad de familias que abandonaron sus casas huyendo de la inseguridad. De hecho, apenas esta semana, las autoridades zacatecanas presumieron la reducción de estos casos de alto impacto cuando, para su desgracia, volvieron a sufrir una jornada de violencia como las que ya no se veían. Lo que estás viendo en pantalla ocurrió la madrugada del 3 de octubre. Se trató de una ola de narcobloqueos en distintos municipios del estado de Zacatecas, con vehículos incendiados, camiones atravesados y uso de ponchallantas, lo que paralizó tramos de carreteras federales y provocó afectaciones a la movilidad. De acuerdo con reportes oficiales, fueron registrados al menos 37 vehículos incendiados en diferentes puntos, como en las carreteras de Sombrerete, Fresnillo, Río Grande, Concepción del Oro, Jerez, zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe y la carretera Zacatecas-Aguascalientes. De inmediato, elementos federales y estatales desplegaron operativos para retirar las unidades y restablecer la circulación. Esta jornada de violencia alcanzó a 9 municipios zacatecanos: Calera, Villanueva, Fresnillo, Cuauhtémoc, Río Grande, Sombrerete, Jerez, Enrique, Estrada y Pánfilo Natera. Y aunque según las autoridades la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata, no fue reportado un solo detenido, aunque sí registraron una muerte, presumiblemente de una persona ligada a estos bloqueos a la altura de Río Grande. Al momento en que hago este video, las autoridades no han explicado qué sucedió aquí, ni qué grupo delictivo estuvo detrás de los disturbios ni sus motivaciones, aunque es sabido que la zona es disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Pero eso sí, las autoridades aseguran que ya se encuentra todo bajo control. De hecho, por esa ola de bloqueos, varios autobuses fueron desviados o tuvieron que frenar sus traslados hasta que las vialidades fueron liberadas. Tal fue el caso del autobús, cuyo video te muestro a continuación. Estamos parados aquí desde las casi 2 de la mañana, así que vamos a estar parados un ratito más, ya que pues aquí no es Sinaloa por la inseguridad, ¿verdad? Aquí estamos en San Luis Potosí y la inseguridad ahorita está en Zacatecas. Por órdenes de la empresa, desde las 2 de la mañana nos dijeron que nos regresáramos aquí a San Luis Potosí por su seguridad y su integridad que tanto le interesa a la empresa. Así que por si gusta marcar al sanitario, a desayunar, vamos a contar con una hora todavía más de estancia aquí en San Luis. Nada más le pido de favor que no se vayan a desbalagar tanto, porque dan la indicación de irnos y nos pasamos a retirar. Por los que gusten bajar a desayunar, buscar algo que desayunar, pueden hacerlo, nada más con la debida precaución. ¿Sale? Recuerden, el autobús es 8061 y el letrero es Ciudad Juárez. ¿Sale? Así que nada más hay que estar atentos.
Aunque no existe una explicación oficial sobre los disturbios en Zacatecas, autoridades investigan si lo ocurrido un día antes, el 2 de octubre, pudo ser el detonante de los narcobloqueos. Te platico, ese 2 de octubre fue reportado un enfrentamiento en el municipio de Tabasco, estado de Zacatecas, entre un grupo de delincuentes contra agentes de la Policía Estatal Preventiva. La balacera ocurrió minutos después de las 9 de la mañana, mientras se realizaba la mesa de seguridad y construcción de paz. De inmediato, al lugar fueron movilizados elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para apoyar a los preventivos. Sobre este hecho, el gobernador, el morenista David Monreal, aseguró que no hubo policías caídos, pero sí un presunto agresor abatido. Y aunque aseguró que la situación fue controlada inmediatamente, las autoridades se encuentran investigando si el asesinato de ese presunto delincuente fue lo que desencadenó la ola de narcobloqueos al día siguiente. Es en este contexto que ocurrió el secuestro contra el escolta del hijo del gobernador de Sinaloa. Como ya te adelantaba, tras el reporte, el código rojo fue activado inmediatamente, lo que permitió la participación coordinada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Estatal Preventiva, el Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el operativo se puso en marcha tras detectar la señal del dispositivo GPS que el agente portaba consigo, lo cual permitió rastrear la ubicación del vehículo en el que había sido secuestrado. Fue así como los elementos de seguridad se movieron por diferentes zonas del sur y centro de Culiacán hasta ubicar un automóvil con las mismas características que las descritas por testigos. Fueron los militares quienes encontraron el vehículo sobre el Boulevard Álvaro Obregón a la altura del fraccionamiento Villa Bonita, tras lo cual vino una persecución y enfrentamiento contra las personas que iban a bordo. En la refriega, las Fuerzas Armadas se impusieron a los delincuentes. El resultado de ello fue la detención de 3 personas quienes resultaron heridas por impacto de bala. A ellos les aseguraron 4 armas largas, 2 cortas, chalecos con insignias y ponchallantas. Reportes extraoficiales señalaron que adentro del vehículo fue encontrado el policía secuestrado quien presentaba heridas de bala. De inmediato, paramédicos militares y estatales le brindaron atención prehospitalitaria y lo trasladaron al hospital. Pese al enfrentamiento y los detenidos, las fuerzas de seguridad continuaron el operativo en las colonias cercanas, así como en los hospitales donde estaban siendo atendidos los heridos. Para entonces, la opinión pública ya recordaba el ataque cometido 10 días atrás, el 23 de septiembre, también en Culiacán, cuando fue baleada la camioneta en la que viajaba una nieta del gobernador. Recordarás, en aquella ocasión, las autoridades estatales aseguraron que se había tratado de un intento de robo. Sin embargo, lo cierto es que esos presuntos asaltantes abrieron fuego en varias ocasiones contra la camioneta blindada y lo hicieron con armas largas, lo cual no es común que ocurra en los robos de vehículos. De hecho, ese caso llegó a Palacio Nacional, donde la presidenta reconoció que, aunque investigan robo, no descartan más líneas de investigación. Estuvieron el gabinete justo ayer en Culiacán, quedamos que ir cada 15 días y lo está haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió lamentabilísimo situación, esta agresión. Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información. El móvil sería el robo de la camioneta, porque hay especulación en torno a que, bueno, a pesar de estar custodiada por elementos, por escoltas, pues que los ladrones hubieran sido. Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Sobre el escolta del hijo del gobernador, este 4 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el fallecimiento del agente, quien, pese a que fue rescatado, resultó herido. Según autoridades, el agente falleció el mismo día de su secuestro mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal lamentó la muerte mediante una esquela. En tanto, fuentes médicas dijeron a la prensa local que el agente tenía lesiones graves, presumiblemente producidas por impacto de bala. Si en el caso del ataque a la camioneta donde viajaba
viajaba la neta del gobernador, las autoridades estatales dijeron que se había tratado del intento de un robo del vehículo, sobre este caso, el de la escolta del hijo del mandatario, las autoridades han guardado silencio.